Trabajo como paramédico desde hace casi 10 años, y en todo este tiempo he visto suficientes lesiones absurdas, peligrosas y simplemente ridículas, pero hay una historia que todavía recuerdo como la campeona absoluta en cuanto a lo extraño. Ocurrió un día caluroso de verano. Era mi turno y solo quería que la jornada terminara tranquila. Pero alrededor de las 8 de la noche, recibimos una llamada. Un hombre se quejaba de un dolor fuerte en la zona pélvica, no podía sentarse, ni caminar bien. Mi compañero y yo pensamos que tal vez era algo común, como una caída, una lesión deportiva o incluso una infección urinaria. Pero cuando llegamos al departamento y entramos, todo cambió de inmediato. Un chico de unos 27 años nos recibió. Llevaba camiseta sin mangas y gorra, y desde que lo vimos, parecía incómodo, caminando raro, como si hubiera cometido un error importante en su día. Se rió nerviosamente y nos dijo: «Muchachos, no sé cómo decir esto, pero tengo un dardo atascado en la parte trasera». Pensamos que era una broma, pero su cara era completamente seria. Sudaba, estaba pálido, claramente tenía mucho dolor. Nos explicó que había estado con unos amigos jugando con una cerbatana casera. La regla del juego era, si alguien fallaba 3 veces seguidas, los demás le disparaban con los dardos. Él falló. Se puso de pie contra la pared, pero justo cuando uno de sus amigos disparó, él se dio la vuelta para decir que cancelaran la broma, y ¡zas! El dardo le dio directamente. Atravesó su ropa y se clavó en la piel. Intentaron sacarlo, pero dolía demasiado. Le pedimos que se acostara boca abajo, levantamos su ropa y vimos la punta del dardo. Estaba enterrada en ángulo, como si hubiera quedado atrapada dentro de un músculo. Lo llevamos con mucho cuidado al hospital. En urgencias le hicieron una radiografía. El dardo había entrado 4,5 centímetros y estaba incrustado en el músculo piriforme. Los cirujanos tardaron bastante en sacarlo. El problema era que la punta se había enganchado con las fibras internas, y no querían dañar el nervio ciático. Todo salió bien, y después de la operación, el chico decía que ahora solo jugaría ajedrez. 2 meses después, lo vi otra vez, esta vez acompañando a un amigo con un brazo dislocado. Me saludó desde lejos y dijo: «Él es el que salvó mi parte trasera», literalmente. Desde entonces, cada vez que un nuevo compañero me pregunta cuál ha sido la lesión más rara que he visto, solo sonrío y contesto: el dardo. Desde entonces, no vuelvo a mirar una cerbatana igual. Trabajo como médico traumatólogo desde hace más de 15 años. En todo ese tiempo he visto lesiones de todo tipo, desde esguinces comunes y quemaduras, hasta historias realmente extrañas, como un adolescente que explotó un petardo casero en su mano o un hombre que, por error, se clavó un clavo en el pie. Pero una vez viví algo tan absurdo que me tomó unos segundos comprender realmente lo que estaba viendo. Y lo más impactante fue la tranquilidad con la que el paciente explicó su situación. Esto ocurrió hace unos 6 años, a comienzos del otoño. Era un día normal, atendía a pacientes como de costumbre, una señora con posible fractura en la muñeca, un joven que intentó abrir un frasco con un cuchillo y terminó con una herida en la mano, nada fuera de lo común. Ya cerca del mediodía, pensaba tomarme un café, cuando un asistente asomó la cabeza en mi consulta y me dijo: «Doctor, hay un señor afuera que dice que tiene una astilla, pero mejor venga a ver usted mismo». Salgo a la recepción y veo a un hombre de unos 45 años, corpulento, con barba rojiza, vestido con ropa de trabajo manchada de grasa. Había quitado uno de sus zapatos y en su pierna izquierda tenía una venda improvisada, ya teñida de rojo por la sangre. Se mantenía de pie tranquilamente, con una ligera expresión de incomodidad, y me dijo: «Buenas, creo que tengo una astilla». Le pedí que pasara, se sentó, levantó el pantalón, y sinceramente me sorprendí. De su pierna, justo por encima del tobillo, salía un trozo de madera de unos 30 centímetros de largo, del ancho de 2 dedos, astillado en los bordes, sucio y con sangre seca. Estaba incrustado en diagonal, claramente profundo. Le pregunté con cautela: «¿Eso es la astilla que menciona?». El hombre asintió muy tranquilo. «Sí, trabajo en construcción». Estábamos desmontando una vieja terraza y pisé una tabla. De repente, algo me perforó la bota. Dolía, claro, pero vi que se movía el pie, así que pensé que era algo pequeño. Me até una tela y terminé mi turno.
Pero al final del día me sentí algo mareado y decidí venir al hospital, por si acaso. No entendía cómo había caminado con eso clavado en la pierna. Resultó que el pedazo de madera se había incrustado entre los huesos de la pierna sin romperlos, pero dañando el tejido muscular. Lo mandamos de inmediato a rayos X y luego a cirugía. La extracción fue delicada. La madera se había partido dentro y hubo que limpiarla cuidadosamente para evitar infecciones. La operación duró cerca de 2 horas. Por suerte, todo salió bien. Pasó una semana en observación con antibióticos. Lo curioso es que, durante todo ese tiempo, se mantuvo calmado, incluso bromeaba con las enfermeras. Al tercer día, comentó, ahora sí que es la astilla más grande que he tenido en mi vida. Y cuando le dimos el alta, nos trajo un regalo, una tabla de madera con un grabado hecho por el que decía, gracias por sacarla. Esa tabla aún cuelga en nuestra sala de descanso como recordatorio de que nunca hay que subestimar a alguien que dice, creo que tengo una astilla. Cuando los nuevos médicos me preguntan cuál ha sido el paciente más sorprendente que he atendido, siempre pienso en él. No solo soportó una lesión que a muchos los dejaría sin poder caminar, sino que terminó su jornada laboral, vino por su cuenta al hospital, y lo explicó con toda la calma del mundo. Sin duda, un verdadero ejemplo de resistencia. Era un turno de guardia bastante normal en la sala de emergencias. Nada fuera de lo común, un par de caídas, algunos cortes menores y un caso curioso con un leñador demasiado confiado con su hacha. Ya pasaban las 10 de la noche, y en el hospital comenzaba a sentirse ese silencio especial que solo aparece cuando la ciudad empieza a dormirse. Tomaba mi segundo café intentando no rendirme al cansancio. Fue entonces cuando entró. Un hombre de unos 35 años, con barba bien cuidada, chaqueta limpia, jeans normales. Parecía completamente estable. Se acercó al mostrador de recepción y con total calma, dijo: Buenas noches. Necesito ver a un médico. Tengo una pequeña abertura en la cabeza. Pensamos que estaba bromeando, pero él lo repetía muy serio. Intenté perforarme el cráneo. No completamente, claro, pero algo así. Lo llevó a una sala, y solo cuando se quitó el gorro entendimos que hablaba en serio. En la zona derecha de la cabeza tenía una herida visible, con algo de sangre seca y un orificio muy claro en el hueso, justo en el área del hueso temporal. No era una herida accidental. Había señales de que lo había hecho de forma planificada. Le preguntamos qué había pasado, y su respuesta fue tan sorprendente como calmada. Contó que llevaba meses sintiendo una presión muy fuerte en la cabeza, algo así como si el cráneo estuviera comprimiendo su mente. Consultó médicos, hizo estudios, pero todo salió normal. Sin embargo, él seguía sintiéndose mal. Fue entonces cuando comenzó a investigar por su cuenta en Internet. Encontró foros y vídeos sobre una antigua práctica llamada trepanación, que consistía en hacer una pequeña abertura en el cráneo para liberar presión interna o mejorar el flujo de energía mental. Algunas personas incluso afirmaban haberlo hecho en casa y que eso les había cambiado la vida. Él les creyó. Estudió anatomía básica, buscó tutoriales, preparó materiales. Compró una herramienta eléctrica pequeña, la desinfectó, se sentó frente al espejo y comenzó. Según él, todo fue con cuidado. Dijo que se detuvo cuando sintió un zumbido intenso en los oídos y una sensación de presión distinta. Sintió miedo, detuvo el proceso, se limpió lo mejor que pudo y pidió un taxi para ir al hospital. Afortunadamente, no perforó completamente el hueso. La lesión era grave, pero no había alcanzado estructuras profundas ni afectado tejidos cerebrales. Aún así, requería atención quirúrgica urgente, antibióticos y monitoreo neurológico. Llamamos también a un psiquiatra. Durante la evaluación, descubrimos que no era la primera vez que intentaba aplicar tratamientos alternativos sobre sí mismo. Antes había probado técnicas extrañas con agujas, terapias no convencionales y ayunos extremos. Todo producto de ansiedad crónica y una desconfianza profunda hacia la medicina tradicional. Pasó varias semanas internado. Primero recibió tratamiento físico, luego psicológico. Por suerte, aceptó ayuda y se mostró dispuesto a continuar con el acompañamiento después del alta. Tiempo después nos enteramos de que estaba colaborando como voluntario en una organización de apoyo emocional.
Incluso compartía su historia con otras personas, diciendo: no todo lo que ves en Internet es una solución real. A veces lo que necesitas es hablar con un profesional. Esta experiencia me marcó. No porque fuera una emergencia médica extrema, sino por lo que representa. Vivimos en una era donde la información circula libremente, pero también sin filtros. Donde alguien puede convencerte de que necesitas abrirte el cráneo porque una página lo recomienda. Y ahí estás tú, en una guardia de madrugada, con un hombre frente a ti que, con total serenidad, te dice: solo quería que dejara de dolerme la cabeza. He trabajado en emergencias médicas durante más de 10 años, y he visto todo tipo de situaciones: caídas accidentales, intoxicaciones, accidentes de tráfico, heridas extrañas, dolores inexplicables. La lista podría seguir sin fin. Pero un caso en particular dejó una impresión tan fuerte en mí que, a pesar de los años, aún recuerdo todos los detalles, cada palabra, cada momento de ese día. Fue raro, extraño, casi como si fuera algo salido de una película, pero al mismo tiempo tan humano que me hizo pensar mucho. Era un sábado por la noche, alrededor de las 8. Acabábamos de regresar de un caso bastante complicado. Un hombre mayor se había resbalado en la bañera y, mientras lo ayudábamos, nuestra ropa se empapó completamente. Apenas había tiempo para descansar, ya que de inmediato sonó otro aviso: caída desde altura, posible lesión en la columna, paciente consciente. Nos subimos a la ambulancia rápidamente, sin perder tiempo. La dirección era en un edificio nuevo, que recién habían comenzado a entregar a los residentes. Al llegar, vimos a un grupo de personas reunidas en el exterior del edificio, mirando a un hombre que yacía en el suelo. Estaba consciente, pero no podía moverse, claramente estaba sufriendo. Un joven se acercó rápidamente y nos dijo: el tipo estaba caminando por la barandilla del balcón, con los ojos cerrados, como si fuera un equilibrista en una cuerda floja. Nos miramos confundidos. ¿Qué? ¿Era una broma? Decidimos proceder con cautela, asegurándonos de que no tuviera lesiones graves. Comenzamos con la estabilización. El paciente estaba consciente y su respiración era normal, no había signos de intoxicación ni de lesiones en la cabeza. Solo algunas lesiones visibles en la espalda y las piernas. Al preguntar qué había sucedido, el hombre comenzó a responder con voz débil, pero clara. Nos dijo que trabajaba como desarrollador de software, y que en los últimos meses se había interesado mucho por prácticas de meditación y desarrollo de la percepción corporal. Había estado leyendo sobre métodos que, según él, permitían sentir el espacio sin necesidad de usar la vista. Él se refería a algo llamado resonancia vestibular interna, y estaba convencido de que podía entrenar su cuerpo para navegar sin usar los ojos, solo con el equilibrio y la conciencia corporal. Nos contó que durante semanas había estado practicando en su casa, caminando con los ojos vendados, aprendiendo a reconocer objetos solo con el sentido del tacto y el equilibrio. Y cuando se mudó a su nuevo apartamento, pensó que ya estaba preparado para llevar su práctica a un nivel más real. Se subió al balcón, cerró los ojos y comenzó a caminar por la barandilla, con total confianza en su habilidad. De acuerdo con lo que nos contó, había avanzado unos 3 metros cuando perdió el equilibrio. Su pie resbaló y, antes de que pudiera reaccionar, ya estaba cayendo al vacío desde el 3er piso. Milagrosamente, no sufrió lesiones mortales. Tenía una fractura en la pelvis, 2 vértebras comprimidas y varios moretones en todo el cuerpo, pero su médula espinal no fue dañada. Fue llevado rápidamente a la sala de urgencias, y durante los días siguientes pasó por varios exámenes médicos y de rehabilitación. En su caso, la recuperación fue larga, pero afortunadamente no dejó secuelas permanentes. Después de unos meses, el paciente comenzó a recibir atención psicológica. No porque estuviera loco, sino porque su comportamiento reflejaba algo muy humano: la necesidad de encontrar control en una vida que sentía desordenada. Él nos explicó que se sentía perdido, atrapado en la rutina, sin dirección. Por eso, recurrió a métodos de autodescubrimiento, con la esperanza de que algo tan extraño como caminar por una barandilla podría darle el control que buscaba. 6 meses después de la caída, lo volví a ver. Ya podía caminar con un bastón, aunque aún mostraba algunas secuelas. Se me acercó en la entrada del hospital, y con una sonrisa, me dijo: pensé que estaba desarrollando una habilidad especial,
Pero en realidad solo intentaba encontrar algo en lo que pudiera sentir que tenía control sobre mi vida. Fue un comentario sencillo, pero muy profundo. Ahora, él tiene un blog en el que comparte su historia. No se presenta como víctima ni como alguien que ha superado todo, sino como una advertencia. Él escribe sobre cómo no dejarse atrapar por ideas peligrosas o ilusorias, y cómo es crucial mantener el equilibrio entre la autoexploración y el sentido común. En cada una de sus publicaciones, termina con la misma frase. Antes de probar tus propios límites, asegúrate de tener a alguien cerca que te ayude si te caes.